Si alguna vez tuviste personas así cerca tuyas, que sonreían de frente y te daban la espalda apenas salías de la habitación. Hola, la historia sigue a una mujer que descubre por accidente lo que sus compañeras de trabajo realmente piensan de ella. A partir de eso, mensajes ocultas cambió su percepción de sus amistades y del ambiente laboral. Gracias. Esta narración es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, nombres, lugares o hechos reales es pura coincidencia. Estaba sentada en mi sala pasando el dedo por el celular cuando me llegó una notificación de un grupo de chat que nunca había visto. Cuando lo abrí, vi mi nombre y mensajes de meses entre las 4 compañeras con las que comía todos los días desde que entré a la empresa. Alguien me había agregado por error en lugar de otro contacto y todavía nadie se había dado cuenta. Los mensajes eran recientes, del mediodía de ese mismo día, cuando yo estaba sentada frente a ellas fingiendo que todo estaba bien. Hoy Valeria llegó con esa cartera nueva, siempre queriendo aparentar lo que no es, escribió Rocío. Y encima se puso a hablar de su ascenso como si fuera algo del otro mundo, respondió Natalia con un emoji de risa. La soportamos porque nos conviene, pero la verdad es que nadie la aguanta, cerró Luciana. Leí eso 3 veces. El teléfono me temblaba en la mano, pero no de emoción. Era rabia, fría, ordenada, perfectamente quieta. No lo podía creer, no en el sentido dramático de quien no acepta la realidad, sino en el sentido literal. Mi cerebro tardó varios segundos en procesar que esas palabras las habían escrito personas que ese mismo día me habían dicho: «Qué buena te ves, y te mereces ese ascenso, en serio». La traición no fue solo descubrir que me odiaban. La traición fue descubrir cuánto tiempo habían dedicado a fingir que no. Había mensajes de hacía 8 meses. 8 meses de almuerzos, de cumpleaños compartidos, de quejas sobre el trabajo que yo escuchaba, y respondía como si fueran mis amigas de verdad. Y yo era el tema favorito de sus conversaciones privadas. La humillación tenía fechas, tenía nombres, tenía emojis de risa al lado de cosas que a mí me habían dolido y que había contado confiando en ellas. Me levanté del sofá, caminé hasta la cocina, tomé un vaso de agua y lo bebí despacio. Nadie me vio hacer eso. Nadie sabía todavía que yo estaba leyendo cada palabra. Y en ese momento, decidí que iba a aprovechar cada segundo antes de que alguien se diera cuenta del error. Soy Valeria, tengo 34 años. Trabajo en el área de comunicación interna de una empresa mediana desde hace casi 4 años. No soy nueva, no soy invisible, y no soy, como ellas pensaban, alguien sin contexto ni criterio. Me había ganado ese ascenso semana a semana, sin ayuda de nadie del grupo. Lo que ellas no sabían era que yo llevaba un registro de casi todo lo que pasaba en esa oficina, no por desconfianza, sino por costumbre profesional. Notas, fechas, conversaciones importantes. Era parte de cómo yo funcionaba, y lo que acababa de caer en mis manos era mucho más que un error de chat. Era la justicia esperando a que yo decidiera qué hacer con ella. Seguí leyendo el grupo durante los siguientes 20 minutos sin moverme del lugar. Quería entender bien lo que tenía antes de hacer cualquier cosa. No era solo burla, había algo más. En un hilo de hace 3 meses, Rocío le preguntaba a Natalia si había movido bien las cosas con la jefa para que el ascenso que yo terminé ganando se lo dieran a otra persona del equipo. Natalia respondió que había hablado con Claudia, nuestra supervisora directa, y que le había dicho que yo no era confiable para manejar equipos, porque supuestamente había filtrado información interna en un proyecto anterior. Eso era mentira. Una mentira construida con detalle, con nombres, con fechas inventadas, y enviada directamente a la persona que decidía sobre mi carrera. Me quedé inmóvil frente a esa pantalla. No era solo falsas amigas que se reían de mi cartera o de cómo hablaba. Era un intento real, coordinado, de hacerme daño profesional. Y había funcionado a medias, porque el ascenso igual me lo dieron. Pero ahora entendía por qué Claudia me había mirado raro durante semanas antes de comunicar la decisión. Ahora entendía las preguntas extrañas en esa reunión donde se supone que solo íbamos a hablar de un proyecto nuevo. Me habían puesto en duda antes de que yo pudiera defenderme, y nunca me avisaron que había algo que defender. Esa noche no dormí bien, no porque estuviera destruida, sino porque tenía demasiado en la cabeza y necesitaba ordenarlo. Me senté en el escritorio de mi cuarto con una libreta y empecé a anotar todo lo que recordaba. Fechas de conversaciones que ahora tenían otro significado. Momentos en que Natalia había preguntado cosas sobre mis proyectos con una curiosidad que yo había interpretado como interés y que ahora leía diferente. Una vez que Luciana me pidió que le explicara cómo había organizado cierto informe, y yo le expliqué con gusto porque pensaba que era una compañera aprendiendo. Había sido generosa con gente que usaba esa generosidad para avanzar mientras me frenaban a mí. Eso dolía más que los mensajes
mensajes, más que los emojis de risa. Dolía porque yo había sido buena con ellas de verdad, sin cálculo, sin estrategia, y ellas habían convertido esa bondad en herramienta. Al día siguiente llegué a la oficina a la hora de siempre. Saludé a todas con la misma cara de siempre. Rocío me preguntó si había visto la serie que habíamos hablado el viernes, y yo dije que sí, que estaba buena, que tendríamos que comentarla en el almuerzo. Sonreí, ella sonrió, y ninguna de las dos sabía lo que la otra sabía. O más bien, yo sabía todo, y ella no sabía nada todavía. Esa era la diferencia. Durante esos días seguí leyendo el grupo. No había manera de que notaran que yo estaba ahí, porque el error había sido agregarme a un chat que siguió activo, y como yo no escribía nada, simplemente aparecía como miembro, sin que nadie revisara la lista con atención. Llegaron mensajes nuevos. Uno de Luciana comentando que había visto que Claudia me había encargado la presentación del trimestre, y que eso era ridículo, porque según ella yo siempre dejaba los trabajos a medias. Otro de Natalia diciendo que iba a buscar el momento para hablar de nuevo con Claudia, antes de que la presentación me diera más visibilidad. La traición seguía en tiempo real, y yo la estaba viendo desde adentro. Entonces fue cuando decidí que tenía que hablar con alguien de confianza fuera de ese grupo. Pensé en Marcela, que trabajaba en otra área y con quien había tomado algunos cafés sin que eso llegara a ser una amistad cercana. Era discreta. No formaba parte de ningún grupo de la oficina, y una vez me había dicho algo que me quedó grabado. Yo no junto con gente que habla mal de los demás delante de mí, porque tarde o temprano habla mal de mí con otros. La busqué una mañana en la sala de café cuando estaba sola y le pregunté si podía contarle algo en reserva. Me miró directo y dijo que sí. Le conté lo básico: el chat, los mensajes, la conversación con Claudia que Natalia había tenido. Marcela no se sorprendió tanto como yo esperaba. De Natalia me lo imaginaba, dijo. Una vez la escuché hablar de otra compañera de una manera que me pareció muy calculada. Eso no se improvisa. Le pedí un consejo y me dio uno que no esperaba. No hagas nada todavía. Espera a que ellas cometan el siguiente error solas. Siempre lo cometen. Me fui a mi escritorio pensando en eso. Esperar no era lo mío, pero tenía razón en algo. Yo ya tenía la información. El poder estaba de mi lado. Actuar apurada podía hacerme quedar como la que arma drama, y eso era exactamente lo que ellas esperarían si alguna vez se enteraban de que yo sabía. La venganza apresurada le da ventaja al otro. La justicia bien ejecutada no tiene apuro. Pasaron 2 semanas. Seguí leyendo el chat, seguí anotando, seguí yendo a los almuerzos con una cara absolutamente normal. En ese tiempo aprendí varias cosas más. Que Rocío le había contado a Natalia detalles de una situación personal que yo le había confiado en un momento débil, sobre una discusión que había tenido con mi pareja, y que entre las dos se habían reído. Que Luciana había usado una idea que yo había mencionado casualmente en un almuerzo como propia, en una reunión con otro equipo, sin mencionarme. Que las 4 tenían planeado pedir juntas una reunión con Claudia para expresar preocupaciones sobre la dinámica del equipo, lo cual, leyendo el contexto, significaba hablar de mí. Esa reunión estaba programada para el jueves de la semana siguiente. Yo tenía hasta el jueves. El miércoles por la tarde pedí hablar con Claudia. Le dije que quería mostrarle algo antes de la presentación del trimestre porque había encontrado algo que le podía afectar al equipo. Ella me dio 15 minutos esa misma tarde. Entré a su oficina con el teléfono en la mano y le mostré los mensajes. No todos, solo los que involucraban la mentira que Natalia le había contado sobre mí y los que mostraban la coordinación para volver a hablar con ella antes de mi presentación. Claudia los leyó en silencio. La vi apretar la mandíbula una vez, 2 veces. Levantó la vista y me preguntó cómo había llegado a ese chat. Le expliqué el error. Le dije que no había respondido ni un solo mensaje y que podía verificarlo. Le dije también que no estaba ahí para pedir que despidieran a nadie ni para armar un conflicto. Estaba ahí porque me habían dado información falsa sobre mí directamente a ella, y yo tenía derecho a que supiera la verdad. Claudia cerró la pantalla de mi teléfono, me lo devolvió y dijo: necesito que me mandes eso por correo, solo esa parte, esta tarde. Salí de su oficina sin saber exactamente qué iba a pasar, pero con la sensación de que algo había cambiado de lugar. El jueves llegó. La reunión que las 4 habían planeado con Claudia nunca ocurrió. Claudia la canceló esa mañana con un mensaje breve diciendo que tenía un compromiso que no podía mover. Rocío me escribió al chat general del equipo, preguntando si yo sabía algo. Le dije que no. Era verdad en el sentido más estricto. Yo no sabía qué había decidido Claudia hacer, solo sabía lo que yo había hecho. Esa semana fue extraña. Las 4 siguieron con su rutina, con sus almuerzos, con sus conversaciones en el chat privado, donde yo seguía sin escribir nada. Pero algo había cambiado en el ambiente sin que nadie pudiera señalarlo con el dedo. Claudia empezó a relacionarse diferente con el equipo. Menos reuniones generales, más conversaciones individuales. Me llamó a mí 2 veces para pedirme opinión sobre cosas que antes resolvía sin consultarme. Eso no pasó desapercibido. Natalia me preguntó en el almuerzo del martes si Claudia me había dicho algo especial últimamente. Le respondí que nada fuera de lo normal. Ella me observó un segundo más de lo que debería y luego cambió el tema. Sentí que empezaba a sospechar algo, aunque no podía saber qué. Lo que Natalia no sabía era que Claudia le había pedido a Recursos Humanos que revisara el historial
historial del proyecto donde supuestamente yo había filtrado información. Ese proyecto databa de hacía 2 años y medio. No había ningún registro de ninguna filtración, porque no había habido ninguna. Lo que había sido un malentendido interno que se resolvió en el momento y que quedó documentado correctamente. Pero ahora ese archivo estaba siendo revisado con otra intención: rastrear quién había levantado la acusación original y con qué base. Yo no sabía eso todavía. Lo supe después, cuando ya todo había ocurrido. El golpe llegó de un lado que no esperaba. Un lunes por la mañana, Natalia llegó a la oficina visiblemente tensa. Entró directa a su escritorio sin saludar a nadie, lo cual era raro en ella porque siempre hacía el recorrido de buenos días, como si fuera parte de su imagen. Luciana la miró y le envió un mensaje. Yo no lo vi en ese momento porque el chat privado estaba quieto, pero más tarde, cuando revisé, encontré esto. Me llamaron de RRHH. Me preguntaron por qué había hablado con Claudia sobre Valeria. Me pidieron que explicara en qué me basé. Y debajo, el mensaje de Luciana, ¿qué? Y después, silencio. Nada más esa tarde. Al día siguiente llegó otro mensaje, de madrugada, de Rocío. Chicas, a mí también me citaron. Es para el miércoles. Natalia respondió: no digan nada todavía. Vean qué preguntan. Yo leía todo eso con una calma que me sorprendía a mí misma. No sentía satisfacción exactamente. Sentía algo más parecido a reconocimiento. La justicia tiene un ritmo propio cuando la dejas moverse sin apurarla. El miércoles, Natalia y Rocío tuvieron sus reuniones con recursos humanos. Yo no supe los detalles de lo que se dijo adentro, pero sí supe lo que pasó afuera. Natalia salió de esa reunión con la cara blanca. Caminó hasta el baño y tardó 15 minutos en volver. Rocío salió después con los ojos levemente enrojecidos. Ninguna de las dos fue al almuerzo ese día. Luciana y la cuarta, Andrea, almorzaron solas y en silencio. Yo almorcé con Marcela en otra mesa y hablamos de una serie que ninguna de las dos había terminado de ver. Esa tarde, Claudia me llamó a su oficina de nuevo. Me dijo que había concluido una revisión interna y que quería que yo supiera que la información falsa que habían circulado sobre mí había sido identificada y que se estaban tomando las medidas correspondientes. No me dio detalles. Me dijo que eso era confidencial, pero que quería que yo supiera que mi nombre estaba limpio oficialmente en el expediente del proyecto. Le agradecí. Le pregunté si necesitaba algo más de mi parte. Me dijo que no, que podía irme. Me levanté, agarré mis cosas y antes de salir le pregunté si podía ser honesta con ella. Dijo que sí. Le dije que lo que más me había dolido no era que hablaran mal de mí, sino que ella hubiera tenido dudas sobre mí durante semanas, sin preguntarme directamente. Claudia asintió. Tenés razón, dijo. Eso no debería haber pasado así. En el chat privado esa noche, los mensajes eran diferentes. Ya no había burla ni coordinación. Natalia escribió: no sé cómo llegó esto a donde llegó. Nadie respondió durante horas. Después Luciana puso: alguien habló. Y después silencio otra vez. Seguían sin saber que yo estaba ahí. Esa semana fue la última que pasé en ese grupo de chat. No porque me sacaran, sino porque tomé la decisión de salir yo sola, en silencio, sin aviso. Lo hice un viernes a la noche, desde mi casa, después de cenar. Cerré el chat, salí del grupo y apagué el teléfono. No había nada más que necesitara leer ahí. Lo que vino después no fue una confrontación dramática en la oficina, ni un momento donde yo revelé todo frente a todos. No fue así. Fue más tranquilo y, en cierto modo, más definitivo. Natalia fue la primera en notar que algo había cambiado en mi actitud. Ya no buscaba sus almuerzos. Ya no me sumaba a sus conversaciones sobre fines de semana. Ya no compartía nada personal. No fui hostil, fui distante. Y esa distancia, sin explicación, resultó ser más incómoda para ella que cualquier confrontación. Una tarde se me acercó al escritorio y me preguntó si estaba bien, que me notaba rara. Le dije que estaba bien, gracias. Ella esperó que yo agregara algo más. No agregué nada. Se fue. Rocío intentó lo mismo unos días después. Me invitó a tomar algo después del trabajo como antes. Le dije que tenía compromisos esa semana. Ella dijo: otro día entonces. Asentí. Ese otro día nunca lo propuse yo. Lo que más me llamó la atención en esas semanas fue que ninguna de las 4 me preguntó directamente qué había pasado. Creo que en el fondo ya lo sabían, o al menos sospechaban suficiente para no querer confirmarlo. Mientras tanto, la presentación del trimestre fue bien. Mejor que bien. Claudia la destacó en una reunión general del equipo y dijo explícitamente que había sido un trabajo sólido y que reflejaba exactamente el tipo de criterio que el área necesitaba. Miré a Natalia en ese momento. Ella miraba la mesa. Luciana garabateaba algo en su cuaderno. Rocío aplaudió con el resto, pero sus ojos no sonreían. 2 semanas después de esa presentación, Natalia pidió un traslado interno a otra área. No sé los detalles de por qué o cómo, pero la solicitud fue aprobada y en menos de un mes su escritorio estaba vacío. Antes de irse no me dijo nada directamente. Me dejó un mensaje en el chat general del equipo deseándoles a todos éxitos. Puse un pulgar arriba. Eso fue todo entre nosotras. Con Rocío y Luciana la situación fue diferente. Siguieron en el equipo, pero la dinámica cambió por completo. Sin Natalia, que era claramente quien organizaba todo ese engranaje, las otras dos perdieron el hilo. Empezaron a juntarse menos, a hablar menos entre sí. Rocío tuvo una evaluación de desempeño que, según me enteré por Marcela, que trabajaba cerca del área de recursos
recursos humanos, no había salido tan bien como esperaba. Luciana empezó a llegar tarde con más frecuencia y a entregar cosas fuera de plazo. El grupo que había funcionado como una maquinaria contra mí se desarmó solo, desde adentro, sin que yo tuviera que hacer nada más que dejar de sostener yo la relación con mi presencia y mi buena disposición. Lo que más me costó procesar en todo ese tiempo no fue el daño que me habían hecho, fue entender que yo había puesto energía real en esas personas. Había escuchado los problemas de Rocío con su familia. Había cubierto a Luciana una vez cuando llegó tarde porque tenía una situación personal. Había festejado los cumpleaños de todas con genuino entusiasmo. Eso no fue ingenuidad, fue generosidad. Y la generosidad no es un error. El error sería haberla seguido dando después de saber lo que sabía. La justicia no llegó como yo la habría imaginado en un primer momento, con algún momento público, donde todo se reveló y ellas quedaron expuestas frente a todos. Llegó de otra manera, más silenciosa y más real. Llegó cuando Claudia empezó a confiar en mí de manera visible. Llegó cuando mi trabajo tuvo el reconocimiento que siempre mereció. Llegó cuando pude almorzar tranquila con Marcela sin tener que llenar el silencio con falsas amigas que en realidad me costaban energía y confianza. Y llegó, finalmente, cuando dejé de gastar ni un solo pensamiento en lo que ellas estuvieran haciendo o dejando de hacer. Hoy han pasado 7 meses desde aquella noche en el sofá con el teléfono temblando en la mano. Sigo en la misma empresa, en el mismo equipo, pero casi todo lo demás cambió. Claudia me dio más responsabilidades de manera gradual, y con ese cambio vino también un ajuste de sueldo que no tuve que pedir 2 veces. Marcela y yo almorzamos juntas casi todos los días, y de a poco se fue sumando otra compañera del área de administración, Paula, que resulta ser exactamente el tipo de persona con quien da gusto compartir tiempo, sin cálculo, sin estrategia, sin grupo de chat privado donde hablar mal de nadie. Natalia está en otra área de la empresa. La veo a veces en el pasillo. Nos saludamos con un gesto de cabeza y seguimos caminando. No hay drama, no hay tensión visible, solo la distancia exacta entre dos personas que no tienen nada que decirse. Escuché por ahí que su traslado no fue tan bien como esperaba y que está buscando salir de la empresa. No lo confirmo ni lo niego porque ya no sigo su historia. Rocío sigue en el equipo, pero es una sombra de lo que era antes. Ya no lidera conversaciones, ya no organiza almuerzos grupales, ya no tiene esa presencia que antes llenaba cualquier sala. Las malas amigas necesitan público para existir. Cuando el público se va, se desinflan solas. Luciana pidió algunos días de licencia por razones personales y cuando volvió algo en ella estaba diferente, más quieta, menos segura. No sé qué le pasó y no es mi problema saberlo. Lo que sí sé es esto. Aquella notificación que llegó por error a mi teléfono fue lo mejor que pudo haberme pasado. No porque me diera armas contra nadie, sino porque me dio claridad. Cuando sabes exactamente quién tiene buena voluntad hacia vos y quién no, dejas de desperdiciar energía en los lugares equivocados. Y cuando esa energía la redirigís hacia el trabajo real, hacia las personas reales, hacia tu propia vida, los resultados se notan. La humillación de descubrir la verdad duró una noche. La tranquilidad de haberla manejado bien dura todos los días desde entonces. Ellas creyeron que me soportaban por conveniencia. Al final, resultó que era yo quien las soportaba a ellas. Y cuando dejé de hacerlo, quedó claro quién realmente necesitaba a quién.